Estamos haciendo este video para responder el producto académico número 3 del curso de Derecho Constitucional. Bien, a modo de introducción, el- esta exposición o este informe se va a centrar en las relaciones del Poder Legislativo con el Ejecutivo, ¿no? Y dentro de ello vamos a mencionar los hechos de forma cronológica que llevaron al presidente Pedro Pablo Kuczynski a una vacancia, ¿no? Y también vamos a hablar sobre las posiciones de los partidos políticos enfrentados en este proceso de vacancia. También mencionaré lo que es la definición de la institución jurídica de la vacancia. Y finalmente también tocaremos lo que son las facultades de estos dos poderes en este procedimiento de vacancia. Finalmente haremos un análisis y crítica de los acuerdos políticos que se dan dentro del poder legislativo. Y, y para terminar, un pequeño desarrollo tipo conclusión o un comentario personal de todo el trabajo, ¿no? Bien, para iniciar, debemos entender debemos saber que el Poder Ejecutivo está representado por el Presidente de la República y el Poder Legislativo está representado por el Congreso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la facultad del Poder Legislativo? La principal facultad que tiene es poder legislar o crear leyes que beneficien al Estado, ¿no? En todos sus niveles, en la salud, en la educación, etcétera, ¿no? Este, ¿Y cuál es la facultad del Poder Ejecutivo? Pues como su nombre lo dice, es ejecutar, llevar a cabo cada una de las leyes y proyectos que el Congreso eh, trae, ¿no? O pone sobre la mesa. ¿Sí? Entonces, para poder continuar y tener una idea más clara una vez que empiece con la narración de la cronología que llevó a PPK a la vacancia, quisiera un poco tocar el tema de la definición de la institución jurídica de la vacancia. ¿Sí? Esto viene a ser la incapacidad moral. Ya el término incapacidad es empleado en su acepción jurídica como la carencia de aptitud legal para ejecutar válidamente determinados cargos u oficios públicos, ¿no? Se considera que la conducta deshonrosa, la grave falta ética, el delito común, doloso, califican la incapacidad moral y la consiguiente vacancia del cargo. Claro, previa comprobación y votación calificada de 2/3 del número legal de congresistas, ¿no? Esto a fin de evitar el uso político alusivo a la causal. Bien, ahora sí para entrar de lleno en lo que es la cronología que llevó al presidente PPK hacia la vacancia. eh, Esto se debe entender, o primero debemos tener en cuenta a cuatro personas que son importantes en toda esta cronología, ¿no? Primero es el expresidente Alberto Fujimori. Segundo, Keiko, que es el hija de Alberto Fujimori. Luego tercero, Kenji Fujimori, que es hermano de Keiko, y ambos son hijos de Alberto Fujimori. Y en cuarto lugar, el citado Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? O PPK. Ya, la historia en sí, bueno, yo he tratado de partir, o podría decir que inicia en las elecciones del 2011, cuando Keiko Fujimori pasó a segunda vuelta y de pronto recibe el apoyo de PPK, ¿no? Quien había sido primer ministro de un presidente que condenó a su padre, Alberto Fujimori, ¿no? Eh, Sin embargo, después de un contexto electoral, se hicieron amigos para desprestigiar políticamente a un contendor que en ese entonces era candidato, ¿no? Hablo de Ollanta Humala, al afirmar que este representaba intereses chavistas. Y claro que luego, que cuando Ollanta ganó las elecciones en ese entonces, nada de eso pasó, ¿no? No hubo ni intereses chavistas ni una dictadura, sino que pasaron esos 5 años sin ningún cambio sustantivo en el gobierno. Y entonces, luego de esos 5 años, pues vinieron nuevamente otras elecciones, ¿no? Y PPK llegó a esta campaña electoral
olvidándose de aquella amistad que tenía con Keiko, ¿no? Y así fue que le dijo de todo durante la campaña, ¿no? Como ya sabemos y hemos sido testigos en los medios de comunicación, le dijo de todo, ¿no? Lo más resaltante que le dijo es que ella nunca había trabajado en su vida y que ella representaba también a la antigua dictadura de los 90 y que además pretendía imponer un narcoestado, dándole entonces una ajustadísima victoria eh, a PPK, ¿no? Dado estos comentarios, la gente que estaba en contra de Keiko, pues votó por PPK dándole el triunfo por una mínima diferencia. Si no recuerdo, fue más o menos el 1%, ¿no? Fue entonces que PPK se sintió en la cima del mundo, ¿no? Y le prometió a todos los peruanos, o sea, a todos nosotros, que sería el presidente del pueblo, ¿no? O un presidente de lujo, si recordamos Toledo lo llamó así, ¿no? Lo llamó un presidente de lujo. Eh, ya. Entonces, Keiko muy resentida por la doble moral de su amigo Pedro Pablo, eh, decide hacerle una oposición férrea al presidente desde el Congreso, ya que su partido tenía la mayoría en el Congreso. Entonces el presidente de lujo, Pedro Pablo Kuczynski, se preocupa, ¿no? Porque no lo dejaban gobernar, ¿no? Entonces él, él fue con un tono conciliador ¿no? Al presidente. Entonces con un tono algo conciliador, el presidente aparece en los medios de comunicación, ¿no? Haciendo un llamado a la unidad, ¿no? Un llamado a la unidad, diciendo que Keiko y él eran amigos, que tenían que trabajar juntos por el bien del país y así. Keiko por supuesto, pues le sonrió para guardar las apariencias. Incluso se fueron a rezar juntos, si no recuerdo, y luego después en el Congreso le censuraban a los ministros, desaprobaban sus resoluciones y finalmente cuando salió a la luz todo el problema de corrupción de Odebrecht, le hacen un pedido de vacancia, es decir, querían sacarlo del poder a como dé lugar. Bueno, en fin, PPK estaba embarrado hasta el cuello con este caso, no solo por recibir dinero de Odebrecht, sino por otras obras mal llevadas, como lo es el caso del aeropuerto de Chinchero, donde modificaron un contrato, si no recuerdo, de manera ilegal para favorecer a la empresa que llevaba a cabo la obra. Y no solo eso, sino además se descubrió que a través de un par de empresas que PPK operaba desde los Estados Unidos, me refiero a Westfield y a First Capital, había recibido dinero de manera ilícita para gestionar contrataciones de empresas privadas con el Estado mientras él era primer ministro. Esto pasó más o menos en los años 2002 a 2005. PPK dijo, por supuesto, que no sabía nada, que no tenía idea de que existían los contratos y que esos asuntos los manejaba un socio que tenía, ¿no? Que era una persona que apenas él conocía, que no era ni su amigo ni nada, ¿no? Y agregó que era una calumnia en contra o en su contra o en contra de su persona y que había gente que quería desestabilizar el orden político del país y en fin. Entonces PPK estaba al borde de la vacancia y es cuando ocurre algo inesperado, ¿no? Algo impensado. Y es que de pronto, de parte del partido político de Keiko, encabezado por Kenji, deciden votar en contra de la vacancia. O sea, para que no se dé la vacancia a un grupo pequeño de partidarios de Fuerza Popular encabezados por Kenji, deciden votar en contra de esta vacancia, ¿no? Y con estos escasos votos logran salvar a PPK para que se quede con el cargo, para que permanezca aún como presidente. Hubo una alegría escueta y antes de que acabe ese año, PPK decide darle el indulto a Alberto Fujimori, el padre de Keiko y de Kenji. Bueno, según explicó PPK, esto era una forma ¿cómo se llama?
de procurar la unidad entre peruanos y de cerrar las brechas existentes, ¿no? Lo cual para la opinión pública no era sino un regalo enorme de Navidad para los fujimoristas. Hace no mucho se difundieron también, si recordamos, unos videos en los que Kenji negociaba con un congresista para que vote en contra de la vacancia de PPK a cambio de recibir algunas obras para su ciudad. Estos videos y otros audios revelarían también otras conversaciones donde quedaría expuesta la alianza o la relación entre Kenji y PPK, ¿no? O Pedro Pablo Kuczynski. Una alianza secreta, ¿no? que llevó a la cuestionada liberación de Alberto Fujimori y también a la mutua conveniencia entre ambos políticos, ¿no? Entre PPK y Kenji. Lo más interesante vino después, ya que luego de estos eventos, PPK decide renunciar. Se presentó en un mensaje a la nación rodeado de su gente y no solo no pidió perdón, sino que afirmó que había una mala intención en su contra, que los audios y videos son difamadores, que han sido editados de una forma malintencionada, lo cual, como ya sabemos todos, es falso, ¿no? Y así se generó un estado de ingobernabilidad. No le quedaría a PPK, no le quedaría sino renunciar a su cargo por la supuesta unidad del país, ¿no? Él dijo después eh, que Dios los bendiga, dijo, ¿no? Y se fue. Luego envió una carta al Congreso donde repetía las mismas ideas y no se le volvió a ver más. Bueno, esto es rápidamente, para el tiempo ya me ha ganado. Esto es rápidamente un poco la cronología de cómo fue que PPK llegó hacia la vacancia, ¿no? Y para dar una conclusión rápida, la relación del poder legislativo y del ejecutivo fue una relación pues corrupta, ¿no? Una relación de corrupción, una relación que no apuntaba a los intereses del país, una relación pues podrida, por decirlo así, ¿no? No adecuada, ¿no? En el caso de la vacancia. Se dieron tantas cosas, audios, videos, complots, uniones y cosas que en sí manchan la honra de no solo del Congreso y del Estado, sino del país también, ¿no? Las posiciones de los partidos políticos enfrentados llegó a ser tan así que entre fujimoristas era el enfrentamiento, ¿no? Porque Kenji lo sacaron del partido, eh, y entre ellos empezaron a tirar barro y en sí el enfrentamiento más que con la oposición fue entre el mismo partido, ¿no? Entre mismos partidarios. Eh, Luego, en cuanto a lo que es la institución jurídica de la vacancia, pues se cumplieron todos los aspectos negativos que tienen que haber para que sea considerado o se solicite una vacancia presidencial, ¿no? En cuanto a las facultades, fueron totalmente mal usadas, tanto la facultad que tenía el presidente como en el Poder Ejecutivo, el PPK, la usó totalmente mal, hizo malversión de fondos, actuó de mala fe, recibió dinero o coimas, totalmente mal, ¿no? Y el poder ejecutivo, perdón, el poder legislativo, de igual manera, ¿no? Como ya todos sabemos, como son mayoría en el Congreso, ellos se creen dueños del país, hacen las cosas para beneficios personales o partidarios sin pensar en los intereses nacionales, ¿no? Eh, Mi análisis y crítica de estos acuerdos políticos que se dieron en el poder legislativo, pues son totalmente... Soy optimista, ¿no? Porque a mí me gustaría incursionar en la política terminando, porque viendo toda esta realidad me gustaría aportar para el cambio, sumar para mi país, crear un cambio generacional en lo que es la política, ¿no? Y que no se den más estas cosas, ¿no? Estos movimientos oscuros dentro de estos poderes del Estado, ¿no? Que rigen nuestro país. Mi opinión personal es que debemos todos educarnos, informarnos para poder crear un estado de derecho más llevadero, ¿no?
Bien, esto ha sido todo. He tratado de poder resumir. Antes de que se cumplan los 15 minutos voy a terminar. Muchas gracias. Hasta la próxima.